Vamos a revisar entonces algunos conceptos sobre estados de saturación, cambios de fase y estimaciones de calor latente. Entonces, habíamos comentado en la sesión anterior que por fase nosotros podemos entender que se trata de una región de un mismo material o de un mismo sistema que tiene el mismo ordenamiento atómico. Pueden existir diferentes fases sólidas o diferentes fases líquidas. Entonces, dentro de estas mismas fases, en los sólidos, por ejemplo, sabemos que su estructura es más compacta, sus fuerzas de cohesión son mayores. De ahí los líquidos tienen fuerzas de cohesión menores y estructura un poco más desordenada que los sólidos. Los gases, finalmente, tienen un ordenamiento nulo. Hay una estructura caótica en cuanto a sus moléculas que se mueven a mucha velocidad. De ahí que ocupan el mayor volumen que está disponible. Ahora vamos a ejemplificar un sistema para poder mencionar algunas definiciones dentro del equilibrio líquido-vapor. Pensemos que nosotros tenemos un sistema compuesto por agua, inicialmente a 20 grados centígrados y una atmósfera. Ese sistema, sabemos de nuestra experiencia, que se encontrará en estado líquido. Entonces, en este caso estamos hablando de líquido comprimido. En estas condiciones, el agua existe en fase líquida. Se le puede llamar líquido comprimido o líquido subenfriado, lo que significa que no está a punto de evaporarse. Esa es la definición de líquido comprimido o subenfriado. Significa que está debajo de la temperatura a la cual se convierte en vapor. Si nosotros comenzamos a calentar esta mezcla, vamos a llegar a 100 grados centígrados en un estado 2. En este caso, justo en el momento que se llega a 100 grados centígrados, decimos que se encuentra en estado de líquido saturado. ¿Por qué decimos que se encuentra como líquido saturado? Decimos eso porque es en el punto justo cuando va a cambiar de líquido a la fase vapor. O bien, en este caso, es un líquido que está a punto de evaporarse, por lo que se llama líquido saturado. Si nosotros siguiésemos calentando, se va a convertir completamente a vapor. Sin embargo, hay un estado previo, antes de que se convierta completamente a vapor, que se le llama estado de saturación, donde existe una mezcla líquido-vapor. En este caso, justo a una atmósfera y 100 grados centígrados, se dice que coexiste una mezcla de vapor saturado con líquido saturado. A medida que se transfiere más calor a esta parte del líquido saturado, se va a evaporar. Si nosotros nos detuviéramos en este punto, que es cuando ocurre el cambio de fase, vamos a tener una mezcla líquido-vapor. Se dice que es una mezcla saturada. Y el punto de saturación va a ocurrir a una misma temperatura y presión, que vamos a llamarle temperatura de saturación y presión de saturación. Además, sabemos que en este punto se conoce a esa mezcla como vapor húmedo, o bien es una mezcla saturada líquido-vapor, porque coexisten ambas fases, la fase líquida con la fase vapor. Si continuáramos agregando calor, el proceso de evaporación va a continuar hasta que se evapore la última gota de líquido. Esa última gota de líquido se va a convertir en vapor y se va a tener 100% vapor. Entonces, este estado de saturación
precisamente es una mezcla líquido-vapor. Si continuamos calentando, vamos a llegar a un estado 4 donde se tiene 100% vapor, pero sigue siendo saturado. A una atmósfera y 100 grados centígrados, va a llegar el punto donde se evapora la última gota de líquido. Tendríamos vapor saturado. Ese vapor saturado se define como una porción del sistema en fase vapor que está a punto de condensarse. A continuación, si siguiéramos calentando esta mezcla, vamos a tener vapor sobrecalentado. Conforme se transfiere más calor, la temperatura comienza a aumentar y llegamos a lo que se llama vapor sobrecalentado. Es decir, es un vapor que no está a punto de condensarse. Entonces podemos tener estos tipos de sistemas. Este es un breve repaso. Ahora vamos a definir como presión y temperatura de saturación las condiciones a las cuales tenemos ese sistema donde existe coexistencia de fases, donde existe el equilibrio líquido-vapor. Sabemos que el agua, por ejemplo, hierve a 100 grados centígrados y a una atmósfera de presión. Entonces vamos a definir temperatura de saturación a la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase a una determinada presión. Y vamos a definir presión de saturación a la presión a la cual una sustancia pura cambia de fase a una temperatura conocida. Estas dos variables bastan para definir completamente este sistema en equilibrio de fases. La relación entre estas dos viene dada por la ecuación de Antoine. Ahora vamos a analizar diferentes casos en presiones de saturación. Nos vamos a plantear la pregunta, ¿por qué un líquido se evapora? Esta pregunta podría parecer sencilla, pero realmente depende del modelo que estemos considerando. La clave cuando un líquido se evapora es observar el equilibrio de fases. Si imaginamos un sistema que contiene agua líquida, o cualquier sustancia líquida, no necesariamente agua, si tenemos como estado un líquido comprimido, tendremos la fase líquida completamente. Si llegamos al estado de saturación, es decir, comenzamos a calentar esta mezcla, comenzamos a aumentar la temperatura y quizás presión, algunas moléculas del líquido van a comenzar a escapar de la fase líquida y entrar a la fase vapor. ¿Pero por qué pasa esto? Imagínense que es un equilibrio de fuerzas. Hay fuerzas de cohesión que están aquí manteniendo unidas las moléculas en la fase líquida, pero están en equilibrio mecánico con las fuerzas de la presión atmosférica. Entonces, de modo tal que la relación entre la presión de saturación, que es la presión que tienen las moléculas de este líquido, depende del equilibrio que tienen con la presión atmosférica. Sabemos que mientras mayor temperatura tengamos en este sistema, va a ser mayor su presión de saturación. Como es mayor, eventualmente puede superar la presión atmosférica y se liberaría de la fase líquida. Un líquido se evapora porque la presión de saturación se iguala con la presión atmosférica y en ese punto de saturación, las fuerzas de cohesión que existen entre las moléculas ya son menores que la presión atmosférica. Por lo tanto, escapa de esta fase. Entonces, en el punto de saturación, justo, la presión de saturación es igual a la presión atmosférica. De aquí deducimos
el concepto de temperatura de ebullición. De hecho, temperatura de ebullición termodinámicamente no es la temperatura a la cual cambia de líquido a vapor, sino que estrictamente es la temperatura a la cual la presión de saturación de esa sustancia es igual a la presión atmosférica. Si nosotros tenemos una sustancia como líquido comprimido, es decir, antes del punto de saturación, la presión de saturación de las moléculas es menor que la presión atmosférica. Justo en el punto de saturación, que es cuando se evapora, la presión de saturación es igual a la presión atmosférica. Y encima del punto de saturación, sabemos que la presión de saturación entonces de estas moléculas vencen la presión atmosférica y por eso escapan de la fase líquida. Termodinámicamente eso es lo que pasa. No se pueden formar burbujas cuando la presión de vapor es menor que la presión atmosférica. Para el agua, por ejemplo, a diferentes presiones tenemos diferentes temperaturas de ebullición, que son de saturación. Sabemos el típico caso de 100 grados centígrados, que es cuando ebulle el agua a una atmósfera, a 101.4 kilopascales. Sin embargo, a diferentes presiones, sabemos que puede ebullir a diferentes temperaturas. A una presión más baja, por ejemplo, de 1.23 kilopascales, la temperatura de ebullición del agua sería 10 grados centígrados. ¿Por qué pasa esto? Porque a 10 grados centígrados, obviamente, la presión de saturación va a ser menor que a 100. Entonces, a eso se refiere este concepto. Por eso es que un líquido se puede evaporar. Ahora, para el estudio de sistemas en equilibrio líquido-vapor, nosotros podemos relacionar estas variables, temperatura y presión de saturación, con un modelo matemático específicamente para equilibrio de fases. Antes de esto vamos a ver primero el modelo matemático. El modelo matemático es la ecuación de Antoine. Relaciona específicamente la presión de saturación con la temperatura de saturación para un sistema cualquiera compuesto por sustancias puras. La ecuación de Antoine tiene el siguiente modelo. Podemos usar logaritmo natural o logaritmo base 10. En este caso, utiliza logaritmo natural de la presión de saturación. Eso es igual a una constante A menos una constante B entre una temperatura de saturación, más una constante C. En este caso, nosotros podemos despejar la presión de saturación. A, B y C son constantes para cada sustancia pura. Estas constantes las vamos a consultar en la tabla B2 del libro de Smith. La tabla B2 es esta. Aquí relaciona la ecuación de Antoine en kilopascales para la presión de saturación y en grados centígrados para la temperatura de saturación. Entonces, tiene una serie de datos donde viene por orden alfabético los compuestos, su fórmula, los valores de la constante A, de la constante B y de la constante C, el intervalo de temperaturas para el cual es aplicable. Esta columna se refiere al cambio de entalpía, específicamente es calor latente en el punto de ebullición, en kilojoules por mol. Esto lo vamos a analizar también. Y la temperatura normal de ebullición, es decir, a qué temperatura ebulle este compuesto a una atmósfera. Entonces, este archivo lo pueden consultar en el campus virtual. Viene como tabla B2, constantes de Antoine. Y esta es la tabla completa.
Entonces, aquí tenemos una buena serie de datos para muchas sustancias orgánicas e inorgánicas. Hay que hacer notar que esta ecuación, al utilizar constantes numéricas, siempre hay que sustituir en las variables que menciona aquí para las unidades. Siempre presión de saturación en kilopascales y temperatura en grados centígrados. Existen otras tablas en otras bibliografías que manejan, por ejemplo, aquí el logaritmo base 10, presión de saturación en otras unidades, como pueden ser milímetros de mercurio, y temperatura, usualmente en grados centígrados o grados Celsius. Entonces es importante mencionar que la misma tabla les dice en qué unidades se debe de sustituir cada una de estas variables. Entonces a eso se refiere el cálculo de presión y temperatura de saturación utilizando la ecuación de Antoine. Ok, antes vamos a definir algunas magnitudes que nos van a servir para poder expresar la composición de diferentes fases. Si nosotros tenemos un sistema en equilibrio líquido-vapor, vamos a tener una fase vapor y una fase líquida que es posible que tengan diferente composición. Si tenemos un compuesto puro, la composición sería 100% vapor, 100% líquido. Pero si tenemos un compuesto que es una mezcla, una cantidad de sustancia va a estar en la fase líquida y en la fase vapor va a tenerse una composición diferente. Entonces, para poder expresar las composiciones en una mezcla líquido-vapor, vamos a definir estas dos variables. Primero, la fracción mol del componente I en la fase L, es decir, qué proporción en la fase líquida se tiene del componente I. Por componente I puede ser el componente en la mezcla. Si tuviéramos una mezcla benceno-tolueno, por ejemplo, esta sería la fracción mol de benceno, como el número de moles del componente benceno en la fase líquida, entre el número de moles totales en la fase líquida. Para la fase vapor, vamos a usar la notación YI, que es el número de moles del componente I en la fase vapor, entre el número de moles totales en la fase vapor. Entonces vamos a utilizar estas dos magnitudes para determinar las composiciones en la fase líquida o en la fase vapor. Hay que mencionar también que si se tienen sistemas binarios, y en general en cualquier tipo de sistemas, la suma de las fracciones mol en la fase líquida, por ejemplo, siempre da 1, porque estamos sumando el 100%. Y también en la fase vapor, la suma de las fracciones mol de todos los componentes siempre va a sumar 1. Entonces eso nos da otro grado de libertad, eso nos da una ecuación más. Ahora vamos a definir los cambios de fase. Los cambios de fase ocurren, como ya lo vimos, por la transición de un estado termodinámico a otro, usualmente por adición, sustracción de calor o bien por cambio de presión. Entonces, vamos a definir algunos cambios de fase. Sabemos que el cambio de sólido a líquido se denomina fusión, de líquido a gas se denomina ebullición, de gas a líquido condensación y de líquido a sólido solidificación. Sublimación puede ocurrir en una transición directa de gas a sólido. Entonces las flechas rojas indican que debe aportarse energía al sistema para que se lleve a cabo ese cambio de fase. Por ejemplo, de líquido a gas debemos aportar calor. O bien la flecha azul indica que la sustancia debe de perder energía, debe de ceder energía.
Por ejemplo, de líquido a sólido, si extraemos energía, ocurrirá un proceso de solidificación. Cada uno de estos cambios de fase conlleva una magnitud conocida de energía. Esa magnitud conocida de energía en un cambio de fase se llama calor latente. De ahí que vamos a tener calor latente de ebullición, calor latente de fusión, etcétera, que sería la cantidad de energía que yo tuve que agregar, por ejemplo, a este sólido para pasarlo a líquido mediante un proceso de fusión. En termodinámica, cuando existe transferencia de calor, vamos a tener esos dos tipos de energía. Calor sensible simplemente cuando hay cambio de temperatura, pero no hay cambio de fase, o lo que les mencionaba, que es el calor latente, cuando se genera temperatura constante, pero sí hay cambio de fase. Como ya les mencionaba, fusión, evaporación, etc. Si nosotros analizamos un diagrama para el agua, por ejemplo, temperatura contra tiempo, comenzando en este punto A, del punto A al punto B vamos a tener calor sensible, simplemente cambia su temperatura. Específicamente, si llegamos al punto B, si de este lado era sólido, aquí es donde se comienza a convertir en líquido. Aquí, si es hielo, sería, por ejemplo, a 0 grados centígrados, la temperatura de fusión del agua. Aquí tenemos una cantidad de calor transferida llamada calor latente. Acá es calor sensible. Además de que aquí yo tengo un sistema en estado saturado. Coexiste la fase sólida y la fase líquida. Acá yo tengo un sistema en estado sólido simplemente, no es estado sólido saturado. Si continuáramos calentando, va a llegar a un punto donde todo el sólido de aquí se va a convertir en líquido. Entonces en esta zona tenemos 100% líquido y sería líquido comprimido. Si continuáramos calentando, de este líquido comprimido calentamos hasta que la primera burbuja de vapor se forma. Vamos a tener, en este caso sería un estado de saturación, en este otro sería un estado de líquido comprimido. Aquí tenemos calor sensible, aquí tenemos calor latente porque hubo cambio de fase. Y finalmente, si calentamos arriba del punto de saturación, tendríamos gas en estado sobrecalentado, donde la cantidad de calor que se adicionó corresponde a calor sensible. Muy bien. Entonces, estos conceptos básicos nos van a servir para poder calcular las variables dentro de un sistema en equilibrio líquido-vapor.